Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este bonito día, conectados para poder estudiar nuestro libro de Proverbios que ya nos toca hoy el número 29. Ha sido un largo proceso, un largo camino, un camino incluso en algunas partes medio espinoso porque hemos también tenido que volvernos, ¿no? a reajustar en algunas o muchas cosas todos nosotros, porque siempre hay algo que todos nos podemos ajustar, ¿no? Em, yo cuando estaba estudiando este capítulo, pues también vi uno en particular que dije, ay, ok, aquí me falta más, aquí la regué incluso tal vez hace poco, ¿no? En algo. Me acordé de algo que no fui tal vez muy prudente en decir y, y pues bueno, todo esto es para que todos nos estemos dando cuenta de lo que estamos haciendo, de quién somos, de en dónde estamos, porque si no sabemos en dónde estamos, si no nos damos cuenta de quién somos, no vamos a poder llegar a donde queremos ir. Si yo no sé qué es lo que tengo que corregir de mi vida, entonces no lo voy a corregir, no lo voy a cambiar. Y para eso es todo este estudio, estos 31 retos que hemos iniciado desde el capítulo 1 hasta ahorita. Estamos en la recta final, ya son los últimos 3 capítulos y, y bueno, ha sido algo muy bueno, al menos para mi vida. Espero que haya sido también muy bueno y de bendición para la tuya. Y si es la primera vez que nos ves, te invito a que también nos ayudes suscribiéndote, dándole me gusta y bueno, invitarte primeramente también, ¿verdad? A que veas todos los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, pero de una manera muy práctica. Incluso yo te diría que de una manera en algunas partes fuerte, porque es importante que avancemos, que nos demos cuenta que como cristianos tenemos que seguir avanzando. Ser cristiano no solamente es acudir a la iglesia y, y, y ya, ¿no? Y ser salvos, sino ser cristiano requiere ciertos pasos, cierto andar, cierto caminar en nuestra vida para poder dar el testimonio de Dios, que Dios necesita que demos para poder compartir a otros. Y bueno, vamos a escuchar y a leer nuestro capítulo 29 y ahorita lo comentamos. Capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre gea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas,
y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Qué barbaridad y tremendo como todos nuestros proverbios que hemos estado estudiando y analizando. Seguimos hablando mucho de la necedad, ¿no? En los últimos capítulos se ha enfocado mucho el libro de Proverbios a estarnos hablando de la necedad, porque la necedad es algo muy difícil de cambiar. No imposible, pero no es que sea difícil de cambiar, es que es difícil que el necio se dé cuenta que está siendo necio. Eso es lo complicado, que el necio se dé cuenta de que está siendo necio, ¿no? Entonces, pero una vez dándose cuenta, normalmente el necio tiende a entonces cambiar su corazón, siempre y cuando no haya dureza de corazón, como empieza el verso 1, ¿no? de nuestro capítulo 29. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz o cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto es una advertencia bastante grave, bastante peligrosa, porque nos está diciendo, hablando de un tipo de persona, y dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En el original se refiere a que no habrá remedio para él, porque es tan necio que no se da cuenta. Dice la primera parte, el hombre que reprendido endurece la cerviz. La cerviz es esta parte del cuello y se refiere a que ya es muy rígido, o sea, ya no voltea a ver a otros lados, a conocer otras perspectivas, sino que ya es muy necio y ya endureció todo su cuello. Y la cerviz también en términos pues de los animales es la misma parte, en donde sobre el cual ponían su yugo, y ha sido tan endurecido que ya no sienten. ¿A qué se refiere esto? Hablando de los animales, que normalmente el pecado causa dolor. ¿Qué dolor? El dolor del darnos cuenta que estamos fallando, que estamos pecando, el dolor de la vergüenza y del arrepentimiento, porque sí duele, a lo mejor cuesta trabajo muchas veces, pero también eso depende del grado de humildad o de soberbia que haya. A un humilde no le cuesta trabajo, pero también el humilde se cuida de no pecar, ¿no? Pero se refería aquí en los bueyes de que se les endurecía tanto que ya no sentían el yugo. Entonces, al ya no sentir el yugo ni el dolor del peso del yugo, ya el yugo no servía de nada. Ya no mantenían, ya era muy difícil mantener al buey en el camino correcto, sino que ya empezaba a tratar de desviarse o a salirse, y era cuando cambiaban y desechaban al buey, porque ya no les servía, porque ya no se mantenía en el camino correcto, ya no hacía caso a la dirección que se le marcaba en la que tenía que ir. Entonces ya estaba muy endurecido. Entonces en nuestra vida es de que ya estamos muy endurecidos y la corrección ya no nos hace, ya no nos causa nada. Por eso aquí dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, se refiere a que la corrección ya no hace nada en la vida de estas personas, ya han endurecido su corazón
y ya es la Biblia en el Nuevo Testamento también les habla para los que tienen la conciencia cauterizada, o sea, el pecado, a veces el pecado al inicio cuando lo empiezan a cometer se empieza a sentir un poco de remordimiento, o lo haces como que con tientas, ¿no? O etcétera, pero ya hay unos que están tan endurecidos que ya no se tientan el corazón, ya no sienten dolor, ya no sienten pues nada por estar pecando o estar rechazando la reprensión y la corrección. Entonces, lo grave de este pasaje es lo que te decía, la segunda parte que dice, de repente será serán quebrantados o será quebrantado y no habrá para él medicina. Yo te diría, obviamente seguimos hablando, ¿no? del tema, pero yo te diría que si hubiera un último o un consejo final, una conclusión para cerrar el tema de los necios, te repito, no lo estamos cerrando, pero si para cerrarlo yo elegiría este verso. Yo elegiría este verso en el tema de la última advertencia, ¿no? De ten cuidado, porque si sigues así, ya no habrá medicina, ya no habrá remedio. Y tristemente eso es lo que causa la necedad. La necedad te cierra tanto, te cega tanto, que hay veces que ya no ves que la estás regando y por mucho que te corrijan, ya tus excusas, tus justificaciones, tus razones siempre son más fuertes, más grandes y se imponen ante la corrección. Y eso, llegar a ese nivel en donde incluso para defenderte atacas, entonces pues es algo para que todos meditemos, para que todos nos examinemos de a ver en dónde estoy, qué tanto me cuesta, qué tanto me duele, qué tanto me pega, qué tanto me molesta que me corrijan. Y a lo mejor te voy a decir, no, pues no me molesta, no me incomoda, pero a veces cuando nos corrigen en público, porque así ha sido necesario por la necedad, como lo vimos en capítulos anteriores, que dicen no nos hagamos necios, pero sí tienes que corregir de acuerdo a la necedad, y a veces es necesaria una corrección en público y ahí es en donde, híjole, y no nos dejamos, porque no nos queremos ver débiles o no queremos darle la razón al que nos está corrigiendo. Entonces tenemos que darnos cuenta y examinarnos a nosotros mismos para que no caigamos en esa condenación de ya no tener remedio, como lo dice el apóstol Pablo. Pero también por el otro lado hay quienes en público sí corrigen y se miden y quieren cuidar el testimonio y quieren ver qué bien reaccionas y todo, pero en privado o incluso en tus muy adentros estás recordándoles su genealogía desde Eva, ¿no? Entonces, y ya lo estás asesinando en tu corazón. Entonces, realmente lo importante es cuál es la verdad de tu corazón en cuanto a la corrección. Porque, repito lo que decía Pablo, si nos examinamos a nosotros mismos, no caemos en esta condenación de ya no tener remedio. Pero bueno, espero que le den el valor a este consejo que nos está dando aquí Proverbios, a este proverbio, porque es muy grave. Es muy grave pasar la línea a este punto, ¿no? Verso 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Esto es bien cierto, ¿verdad? Cuando hay un justo gobernando, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime, es la calamidad. Tengo aquí una nota que dice... ay, ya no lo encuentro. Pues no pasa nada. Se refiere a los gobernantes. Cuando los justos gobiernan,
con la justicia, obviamente. ¿Por qué son justos? Porque gobiernan con justicia, entonces el pueblo es muy alegre porque siempre aplica la justicia, pero cuando el impío es el que gobierna, el pueblo sufre. La nota que tenía era el significado de gime, y es que el pueblo sufre o se aflige e incluso genera desacreditación por el gobernante. Número 3, el hombre que ama, y bueno, esto es muy cierto, ¿no? Incluso en las mismas casas, cuando hay unos padres injustos, ahora no a ojos de los hijos, sino a la luz de la verdad, de la justicia de la palabra de Dios, pues obviamente hay o jefes injustos o autoridades injustas, pues obviamente el pueblo, por así llamarlo, los hijos, los empleados, etcétera, el pueblo, ¿qué pasa? Se molesta, se aflige, se angustia, hay opresión. Hay muchos países que hoy en día todavía hay ciertas dictaduras, gracias a Dios porque no es nuestro caso. Pero donde hay dictadura, donde hay impiedad, donde no se busca la justicia de Dios, pues obviamente el pueblo se aflige y sufre y padece. Y obviamente, pues cada gobernante, cada puesto de autoridad y de responsabilidad va a dar cuentas de cómo aplicó la justicia o la impiedad. Verso 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Ya lo hemos visto también en capítulos anteriores, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Aquí pues obviamente nos está diciendo que pues el que anda con rameras normalmente lleva a una ruina económica incluso, ¿no? Económica y moral. Dice, el que frecuenta rameras perderá los bienes tanto económicos como morales, porque no se guardó. El rey con el juicio afirma la tierra. Volvemos al punto. El rey con el juicio. ¿Cuál juicio? El justo juicio. Afirma la tierra, establece la tierra, mantiene la tierra, la hace más sólida. Mas el que exige presentes la destruye. ¿Qué es esto? Pues el que exige algún tipo de soborno, algún tipo de recompensa por ayudarte, por exonerarte de algún delito, etcétera. Fíjate esto, el que con la justicia, al proteger a los pobres e indefensos y cuidar que la justicia triunfe en la sociedad, el rey establece orden y estabilidad en la nación. Pero el que acepta soborno se refiere al hombre que exige pago o cambio de favores, o al rey que impone impuestos y obligaciones excesivas a los súbditos. Esta carga sobre la sociedad contribuye a su debilidad y la lleva finalmente a la ruina. Lleva su territorio o su gobierno, lo lleva a la ruina. A la nación la lleva a la ruina. Por eso dice, mas el que exige presentes la destruye. ¿Qué? Su tierra, su nación. Entonces, tienes que tener cuidado. Muchas veces en las iglesias pasa que a lo mejor no piden el soborno, pero sí aceptan incluso los regalitos o las ofrendas o los diezmos grandes, etcétera, los usan como soborno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay quienes ayudan o le dan preferencia, ya lo vimos en capítulos pasados, pero dan preferencia a los que dan algún tipo de regalito, ¿verdad? O son los que más diezman, entonces sí atiéndelos, entonces dales un lugar preferencial, entonces sí pásalos primero, entonces sí considéralos primero, entonces sí dale incluso ciertos cargos, servicios, puestos o liderazgos, etcétera. Pero eso lo único que va a pasar es que va a destruir tu iglesia. En este caso sería, ¿no? Va a destruir tu iglesia si haces eso. En casa, si tú no gobiernas con justo juicio, sino que le das preferencia al hijo que trabaja y gana más que a los demás, que incluso tal vez no trabajan porque estudian o lo que sea, pero tú tienes el consentido, vamos a llamarlo así, el consentido, y le das preferencia
entonces los otros se van a molestar, obviamente se van a incomodar, van a terminar odiándolo. Y lo que pasó con José, Jacob le daba preferencia a José en muchos ámbitos y por eso los hermanos terminaron odiándolo. Y lo muy tremendo llegó a ser tal el enojo que no les importó no solamente vender a su hermano como esclavo, a José, sino que no les importó el dolor causado al papá al hacerle creer que había muerto su hijo, ¿no? Entonces hay muchas enseñanzas ahí, desde que podemos aprender de José, que podemos aprender de los hermanos y que podemos aprender de Jacob, cosas que hicieron bien y cosas que no hicieron bien los tres, ¿no? Pero bueno, seguimos. Entonces, tienes que tener cuidado, no exijas presentes ni obviamente des distinción a los que te presentan presentes, te traen presentes, porque lo único que vas a destruir es pues tu tierra, llámale como quieras, familia, iglesia, empresa, heredad, etc. 5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Se está refiriendo que el hombre que solamente está adulando a su prójimo está poniendo una trampa en la que él mismo va a caer. A eso se refiere. Ya hemos hablado también muchísimo de los aduladores, de los lisonjeros, etcétera. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no ser un lisonjeador o lisonjero, no sé cuál sería la palabra, pero pero tienes que tener cuidado de no ser uno de ellos. Es muy grave porque, como dice aquí, caes en tu propia trampa. Entonces, si no quieres caer en tu trampa, deja de andar adulando. No tienes que andar por el mundo adulando para caer bien ni para conseguir favores. Hay unos que son los que llegan, típico el ejemplo, ¿verdad? De hasta memes hay cuando llegan y el hijo te habla bonito, ya hasta el papá sabe, ¿verdad? ¿Qué quieres? No, tienes que tener cuidado y no andes lisonjeando al amigo, lisonjeando al pastor, lisonjeando al jefe, ni al gobernante, a nadie, no andes de lisonjero. Y hay unos que llegan hasta de lisonjeros con Dios. Y no está bien, no es correcto. Tú tienes que ser el hombre sabio e íntegro que nos enseña la palabra de Dios y quieres recibir algo de parte de tus autoridades, incluida Dios. La Biblia nos enseña que seamos diligentes. Lo que tienes que hacer para conseguir algo es ser diligente, no lisonjero. ¿Ok? Si es que existe esa palabra. No lisonjero. ¿En cuál estamos? Sí, el 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. En la transgresión, o sea, en el incumplimiento de la ley o de la ley, de lo correcto, en el fallo, en el quebrantamiento de la moral, dice del hombre malo hay lazo. ¿Qué es lazo? También es trampa y es atadura, o sea, no te deja avanzar. Cada vez que tú cometes y quebrantas una norma, una ley, una regla de Dios, eso no te permite avanzar para obtener la bendición de parte de Dios. ¿Ok? A eso se refiere. Hay lazo, no te deja avanzar, estás amarrado, estás atado por estar quebrantando. Mas el justo, ¿quién es el justo? El diligente, el que cumple, el que hace la voluntad de Dios, el justo por la fe vivirá. Dice, este justo cantará y se alegrará. Si sientes, fíjate, si sientes en algún momento, todos en algún momento nos hemos sentido que no avanzamos. Bueno, mi recomendación sería que primero cheques si no estás transgrediendo en algo. Si no estás tan... Aquí lo que Juan, si mal no recuerdo, es Juan el que nos dice que pecado, el significado de pecado, y él nos dice que el significado de pecado es la transgresión de la ley. A lo que voy es de que si tú sientes que no avanzas, que hay lazo en ti que no te permite avanzar, que estás como atrapado, que estás como atorado,
yo te diría, checa en qué estás pecando. Puede ser que el pecado sea la negligencia, que no estás haciendo lo que debes de hacer cuando lo debes de hacer como lo debes de hacer, que estás siendo negligente, que estás siendo perezoso, que estás siendo necio, porque el diligente, dice la Biblia, que el diligente es el que avanza, es el que prospera, etcétera. Entonces, el pecado, definitivamente el pecado te ata, el pecado te amarra, no te deja avanzar. Entonces, checa antes de pensar incluso que son los demás, porque eso es típico del necio y del perezoso, ¿verdad? Del impío y el escarnecedor. Son los demás. Ellos no me dejan avanzar, me ponen un pie encima, etcétera, 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 ¿no? N cantidad de cosas. Y hasta a Dios andan culpando. No, es que no es pecado, es una prueba del Señor. No es pecado, es una prueba de Dios. No es pecado, es un ataque, un dardo del diablo. ¿No? Contra los dardos del diablo lo que tienes que hacer es lo que dice la Biblia, levantar el escudo de la fe. Avanzar. Y está escrito que ninguna obra del mal prosperará en contra tuya. Eso es. Tampoco es Dios porque la misma Biblia dice que Dios no tienta, ni prueba, ni es tentado que Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y aquí nos está diciendo claramente por qué no avanzamos. Si no avanzamos es porque hay transgresión. Entonces, del hombre malo dice aquí. Entonces, checa. El pastor nos ha enseñado que cuando algo no le sale bien, lo primero que hace es checar en qué está fallando, checar en qué está mal. A ver, ¿qué onda? ¿Por qué no me salió esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué estamos atorados en cuál? A ver, vamos a encontrar en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, en qué estoy fallando yo. ¿Ok? Eso es bien importante. Como dice Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no caeríamos en la condenación. Verso 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Aquí se está refiriendo, nos dice que el justo conoce la causa de los pobres, o sea, que conoce la situación, el justo, ¿por qué nos habla del justo? Porque el justo es aquel que busca hacer justicia, por eso es justo, porque busca no cometer injusticia, y el justo tiene una característica, y es que está pendiente de la situación de los demás. Y aquí es lo que nos está diciendo, el justo conoce la causa de los pobres, o sea, la situación de los pobres, pero el impío no entiende, o sea, él nos está diciendo que el impío no conoce, no se da cuenta ni se percata, o sea, el impío ni cuenta se da de que alguien está sufriendo, ni cuenta se da de las necesidades de los demás, y mucho menos busca suplirlas, porque a él no le interesa, al impío le vale la vida de los demás, al impío no le interesa salvarle la vida a los demás, al impío no le interesa servir bien a los demás, porque no le importa su necesidad, no la reconoce, no la conoce, al impío no se da cuenta. Está viendo a alguien necesitado, hambriento, que busca incluso algo de ti, espera algo de ti y ni cuenta te das. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo sirves a los demás? 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Fíjate esta nota. Los hombres arrogantes muchas veces fomentan contiendas que crean desastres. Fomentan, ya hemos hablado de eso en capítulos anteriores, no nos vamos a detener tanto. Y crean desastres, ¿verdad? Muchos presidentes también en la actualidad. En contraste, los hombres sabios son capaces de calmar una situación potencialmente peligrosa. Qué bonito está. La diferencia de los
arrogantes y de los sabios. En contraste, los sabios son capaces de calmar una situación potencialmente peligrosa. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Tú eres un arrogante que fomenta una contienda y creas desastres? ¿O eres una persona sabia capaz de calmar una situación incluso potencialmente peligrosa? Yo creo que la mayoría hemos sido de ambos, ¿no? Hemos causado problemas y algunas veces los hemos pacificado. Bueno, aquí nos está diciendo, tenemos que, de quién quieres ser. Tú escoge de quién quieres ser. Los sabios apartan la ira. 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Aquí lo que nos está diciendo es de que cuando el sabio contiende con el necio, normalmente el necio toma dos posturas, o se enoja o se burla, o se enoja o se ríe, pero en cualquiera de las dos no va a tener reposo, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Otras versiones, si mal no recuerdo, dicen en él no habrá sosiego. O sea, no va a tener paz. El necio no va a tener paz ante la corrección. Y menos de un sabio. Al necio o le da mucha ira que el sabio lo corrija, o se burla de él. Se burla, por eso dice aquí, o se ríe. Sí, 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 ajá, sí, sí, sí. Eso es lo que provoca, ¿no? Pero sin embargo nos está diciendo, ¿cuál es el punto aquí? Que te cuides de no ser un necio, que te enojes con la corrección y hasta te burles de ella, porque no vas a tener paz, no vas a tener descanso. Olvídalo, no va a haber tranquilidad en tu corazón. Y va de la mano con el respeto. Si no respetas, ¿por qué no respetas? Porque no respetas ni siquiera el consejo a quien te está corrigiendo. Entonces eso no te va a tener en paz. Siguiente, el 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esto está muy bueno porque dice que los sanguinarios, los malos, los malvados, pues sí, los muy malos aborrecen al perfecto. Cuando todos lo hemos visto, ¿verdad? Cuando tú haces bien las cosas, a veces hasta te ganas enemigos, ¿no? No te quieren. Sin embargo, los rectos buscan su contentamiento, buscan el contentamiento de los rectos, de los sabios, de los perfectos, y también su propio contentamiento. Quiere decir aquí, no le hagas caso tampoco a los sanguinarios. Tú sé contento y ten tu corazón y tu alma, tu conciencia tranquila y en paz. Sé feliz porque eres recto y estás haciendo lo recto y eres un perfecto de Dios. Qué bonito. Eres un perfecto o perfecta de Dios, dice aquí, ¿verdad? Odian, aborrecen al perfecto. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Está hablando aquí que el necio le vale. Cuando despotrica, despotrica. Le da rienda suelta a toda su ira sin importar nada. O sea, diría la maestra Ana que porque creen que tienen boca, la tienen que usar, ¿no? Mas el sabio al fin que la sosiega, la calma, la aplaca, la tranquiliza. ¿Qué? Su ira. ¿Ok? Y esto está claro como el lodo, diría un pastor. Obvio es juego, es claro como el agua. Siguiente, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Fíjate, aquí nos está diciendo que si un gobernante acepta la palabra mentirosa y no solamente la acepta, sino que es un mentiroso, está hablando de que es alguien que ha aceptado la mentira como un estilo de vida para gobernar. ¿Ok? Si un gobernante es mentiroso o usa la mentira y acepta la mentira, entonces todos los servidores se volverán igual. Se volverán igual y se volverán contra él e igual o peores que él. Es lo que estuve
también investigando y estudiando al respecto. Lo primero que van a provocar en los servidores es generar odio e ira hacia él, y después se van a convertir como él, porque se van a agarrar de su ejemplo y su testimonio e influencia para ser iguales. Por eso es muy importante que nos estemos cuidando y limpiando desde la posición de autoridad, porque la gente va a o provocamos ira en ellos o se hacen igual que nosotros. Verso 13, el pobre y el usurero se encuentran, pero bueno, dice Jehová alumbra los ojos de ambos. Si se acuerdan, justamente me tocó a mí dar el capítulo 22, en donde dice el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Es exactamente lo mismo el que dice aquí, el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Quiere decir que Jehová o Dios hizo a los dos. Jehová hizo a los dos, hizo a ambos. O sea, y como dice también en la Biblia, que el sol sale para buenos y malos. Está diciendo aquí que Dios no hace excepción de personas. Obviamente, los resultados, frutos y consecuencias de ambos serán diferentes según el comportamiento de cada uno. Pero lo que nos está diciendo aquí es que Dios hizo a ambos, ¿ok? Igual que el capítulo 22:2, ¿ok? Que termina diciendo a ambos los hizo Jehová. Es exactamente el mismo punto. 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Está hablando nuevamente de la justicia de Dios, el rey que juzga con verdad a los pobres, siempre que es justo. Por eso dice, juzga con verdad, el trono será firme para siempre. ¿Por qué? Porque el que juzga con mentira, su trono un día terminará, un día va a perecer, como lo vimos también en versos anteriores, aquí al principio. ¿Ok? Su trono no será firme y va a perecer, el que juzga con injusticia o con impiedad o con mentira. ¿Ok? Pero el que juzga con verdad, el trono será firme para siempre. Tú tienes que cuidarte siempre de no juzgar de acuerdo a tus emociones, sentimientos, preferencias, privilegios, dándole privilegios a alguien, sino con verdad, si es que tú no quieres perecer. ¿Ok? Es lo que nos está hablando aquí. 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Ya hemos hablado de la vara también en capítulos pasados. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Ya también hemos hablado, está claro que la vara y la corrección provocan sabiduría, pero el consentido, al que no corregiste desde niño, aquí me acuerdo que anoté una referencia, sí, el 13:24, el capítulo 13:24, ¿se acuerdan que también estudiamos que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige? ¿Ok? Entonces es la referencia y pues para que no te avergüence por no haberlo corregido. 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Fíjate, quiere decir que los justos verán su caída. A pesar del triunfo aparente de la maldad, la justicia divina ocasionará la caída de los transgresores, de los impíos. Aunque sean muchos los impíos, mucha es la transgresión y cada vez empieza a haber más de esto, ¿no? Los justos verán la ruina de ellos. Entonces no se trata que digas amén y caerás impío, transgresor, No. Lo que yo te diría es cuídate y examínate verdaderamente para ser un justo. Y un justo tiene una característica, el justo humilde. Y es la característica
de Cristo que dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces no juzgues a los impíos, no juzgues a los transgresores. Mejor cuídate de no ser uno de ellos y trata en la medida de tus posibilidades darles luz, darles verdad, darles del Padre. Si no quieren, pues no quieren y Dios te dice, sacúdete los pies y sigue adelante, sigue tu camino y ve con los que sí quieren. Pero no se trata de juzgarlos, simplemente nos está hablando de cuál es el fin para ambos, pero no para condenarlos. Nosotros no somos los que condenamos a nadie. 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto también está claro, sencillo. Aquí, así, es el mismo verso que tenía antes, del 13. 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando dice aquí sin profecía, está hablando de visión, es decir, revelación inspirada del Padre. Y lo que significa que se desenfrena es que deja a un lado el dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la palabra de Dios la gente hace lo que le da la gana, hace lo que se le ocurre, hace lo que quiere. Que cuando somos dos dando el estudio, mientras habla uno el otro puede tomar agua, pero cuando solo es uno, pues no se puede. Entonces, ¿en qué estábamos? En el 18. Sin corrección, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, hace lo que quiere, más el que guarda la ley, o sea, el que la cumple. Guardarla no es hacer la bolita y guardártela en la bolsa y andar quebrantándola, no, dice el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Y cuál es la ley que Cristo nos dejó en el Nuevo Testamento? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres ser bienaventurado? Cumple los 2 mandamientos que Cristo nos dejó y automáticamente estamos cumpliendo con la ley. El 19, el siervo no se corrige con palabras, y esto está bien bárbaro, porque entiende, mas no hace caso. Aquí tengo esta nota, no se corrige solo con palabras, significa que algunas personas no pueden ser instruidas solo con palabras. Se requieren medios más fuertes para cambiar su conducta. Hay quienes no, que por mucho que hablas y 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 hablas con ellos, no sirve para nada. Primeramente, cuídate tú de no ser alguien que por más que hablan contigo, en este caso conmigo, todos en primera persona, no cambio, no corrijo, no aprendo. Porque sí entendemos y en el momento, no, sí entiendo y tienes razón y todo, mas no hace caso. Mas no hace caso. ¿Ok? Por eso dice aquí medidas más fuertes. A grandes problemas, grandes soluciones, grandes remedios. 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí nos está diciendo que es alguien precipitado para hablar, que lo que comenta lo hace sin reflexionar y con insensibilidad, no es sensible al hablar. Entonces nos está diciendo que hay más esperanza en el necio que de él, porque el que es ligero en sus palabras es el simple que no piensa para hablar, que escupe lo primero que se le ocurre y además, como no hay ni reflexión ni sensibilidad, normalmente hace daño. Y quien hace daño es catalogado como un escarnecedor o un impío, malo. ¿Ok? Entonces, por eso nos está haciendo la comparación. Imagínate, si el necio ya está mal, pues el ligero de palabras está peor, nos está diciendo aquí. El 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre
será su heredero. La indisciplina trae como resultado una conducta deplorable, creo que se dice así. Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que tener cuidado. Fíjate, está muy interesante este punto. Dice, el siervo mimado. O sea, cuando tú consientes a un siervo, a un trabajador, cuando... sí, cuando tú los consientes, desde la niñez, dice, a la postre será su heredero. Quiere decir esto que al final termina quedándose con tus posesiones. Ha rebasado tanto los límites que ya se pasó del respeto al irrespeto, que ya se pasó de la diligencia a la negligencia, que ya se pasó de la disciplina a la indisciplina, de la confianza al exceso de confianza. Hay muchas veces que la gente no mide y entre mejor los tratas, etcétera, o incluso los conscientes, les das algo aún sin habérselo merecido, dicen, les ofreces la mano y se toman el pie, se pasan y traspasan los límites y terminan a veces hasta robándote. Y aquí es lo que está diciendo, termina heredando, siendo el heredero. Se quedó con todo porque rebasó los límites y se quedó con lo tuyo porque nunca le pusiste un alto, porque siempre lo mimaste, porque siempre lo consentiste. Y esto pasa muchas veces cuando hay amistad o relación entre jefes y empleados. A veces los empleados empiezan a pasar límites, a veces los servidores o los congregantes de las iglesias rebasan límites y comienzan a faltarle el respeto a sus propios coordinadores o algunas iglesias les llaman líderes o los mismos pastores, etcétera. Y está hablando aquí que si no lo corriges, que si lo mimas, que si no le marcas la disciplina, ellos terminan rebasando esos límites, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no rebasar. A veces con nuestros papás tomamos mucho esa actitud de rebasar nuestros límites, olvidando que son nuestros papás. Y eso nos pasa muchísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pues en todo, ¿verdad? 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjate, la ira incontrolable causa toda clase de daños y estragos. El hombre iracundo levanta contiendas y causa muchos daños y muchos estragos, y el hombre furioso muchas veces peca. ¿Por qué? Porque no se sabe controlar, porque no tuvo dominio propio, porque sin profecía se desenfrenó, porque no lo corrigieron, ¿ok? Normalmente los iracundos son los que no les pusieron límites de pequeños, los dejaron hacer berrinches y no les corrigieron sus berrinches y obtuvieron cosas por sus berrinches. Entonces, por eso dice la Biblia, instruye al niño, ¿ok? Porque obviamente lo que te decía era alguien iracundo o furioso es alguien que perdió todo el dominio propio, ya no se supo controlar, no se supo gobernar a sí mismo, perdió el control. 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Fíjate, la soberbia, o sea, el orgullo del hombre, es esto, el esfuerzo para elevarse a sí mismo, en realidad causa su caída. El esfuerzo, la soberbia del hombre le abate. En todo el esfuerzo que puso alguien para elevarse a sí mismo, ese esfuerzo es lo que causa su caída. Vimos en capítulos anteriores que antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez. O ya los revolví, pero me entienden el punto, ¿no?
Entonces es lo que está diciendo aquí, que la soberbia del hombre lo va a tirar, es lo que provoca su caída, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Qué bonito, porque lo sostiene la honra. Al humilde no cae, porque la honra es quien lo sustenta. Qué padre está esto. El humilde. Sé humilde, sé humilde, porque Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo resiste, dice Santiago. El 24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Terminas aborreciendo tu propia vida, es decir, escoge un camino que conduce hacia la muerte. Fíjate, escoge un camino. Si tú escuchas o te das cuenta o te enteras de algo que no está bien y no dices nada, ¿a quién? No a los demás hermanitos, no generando chisme, sino a la autoridad para que sea atendido, entonces lo único que estás escogiendo es el camino de muerte para tu alma. ¿Ok? Por eso dice, aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Yo me acuerdo que ya te he contado esto en algunas veces, pero en una ocasión yo estaba en un lugar donde había unas reglas y uno de los compañeros estaba violando una regla y entonces yo estaba orando, híjole, ¿será bueno mencionarlo o no mencionarlo a las autoridades de ese lugar? Y yo decía, Dios, si tengo que decirlo, ábreme la puerta. O el típico, haz que me pregunten. No, o sea, no andemos haciéndonos como los que no sabemos y no conocemos lo correcto o lo incorrecto. Y yo me acuerdo que me vino este verso como balde de agua fría y Dios diciéndome, si ya sabes, ¿para qué te haces? No me vengas a preguntar algo que ya dije y que ya puse en mi palabra. Ya sabes que si no dices nada, que si sabes y no dices nada, terminarás aborreciendo tu alma. ¿Ok? El cómplice. Porque te haces cómplice. Seguimos, 25. El temor del hombre pondrá lazo. O sea, que tú tengas miedo es lo que te va a mantener atado, pero el que confía en Jehová será exaltado. Que tú tengas miedos o temores te mantiene atado, te mantiene amarrado y también es una posible razón por la cual no avanzas. Y por eso nos dice, por el contrario, mas el que confía en Jehová será exaltado. 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Aquí nos está diciendo que, nos decía, la liberación de la opresión no viene por pedir el favor al gobernante, sino por depender de la verdadera justicia de Dios. Entonces, tú no busques el favor del príncipe, no tienes que pedirle el favor al príncipe y muchas veces cayendo en el soborno al príncipe o al gobernante, sino por el contrario, tienes que estar confiado en que la justicia viene de parte de Dios para cada uno. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Y por último, el 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es decir, abominación significa que es socialmente repugnante. Entonces, fíjate, para el justo le es socialmente repugnante el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Aquí nos está hablando de de los tres tipos de personas, dos tipos de personas, y nos dice cómo uno es abominación para el otro. Pero fíjate, el inicuo se refiere a alguien o algo que es injusto, malvado o perverso. Es aquella que actúa de manera injusta o deshonesta o se beneficia a costa de otros de manera desleal,
no respeta los derechos o la dignidad de los demás y se comporta de manera cruel o maliciosa. Para el justo, repugna eso. El justo repugna o le es abominación los inicuos, todos estos. O sea, cuando un justo ve eso, hijo, se le retuerce hasta el hígado y hasta el colon se le retuerce, ¿no? Y por el otro lado nos está diciendo que para el impío se le retuerce cuando ve a alguien en caminos rectos. Al mal, el mal repudia la rectitud. Y por eso muchas veces hay mucha gente envidiosa, porque odia que a otro le vaya bien, odia que otro ande en caminos rectos, odia que fíjate esto, el impío odia que otro sea mejor que él. ¿Y por qué es mejor que él? No porque tenga mejores dones, talentos, habilidades o valga más para Dios, no, sino porque sabe que es mejor persona, que es mejor cristiano, que es más justo que tú. Y eso le pasa al malo, al impío. Odia la rectitud en los demás. Y eso es lo que lleva a la envidia. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que tú no estés molestándote por el de caminos rectos, que tú no estés molestándote porque otro hace bien las cosas, que tú no estés molestándote porque otro gana favor por su diligencia. Tienes que cuidarte mucho de eso. Y por el contrario, lo que te debe de molestar es la deshonra, deshonestidad, la negligencia, la injusticia. Y no que te hacen a ti, sino que también hacen a los demás. Porque es muy fácil odiar la injusticia que hacen conmigo, ¿no? No está hablando de eso este pasaje. Está hablando de que repudies eso en tu vida. O sea, que no cometerlo tú. No cometer tú ese tipo de cosas. El pastor habla mucho de simular. Tienes que cuidarte tú de no andar simulando. Eso es repudiarlo, que tú repudies la simulación en tu vida, la deshonra en tu vida. Todo lo que leímos ahorita que es una persona inicua, que eso lo repudies en tu vida y por el contrario, valores y atesores al de caminos rectos. No te molestes, mejor úsalo de inspiración para ser mejor tú cada día en tu vida y en tu andar en esta vida, para que las bendiciones lleguen a tu vida por sí solas. Como lo dice la palabra de Dios, si tú andas y buscas el reino de Dios, todo viene a tu vida por añadidura. Así que si no está llegando añadidura a tu vida, es un foco rojo para checar qué tanto andas en el reino de Dios, qué tanto buscas el reino de Dios, o si por el contrario buscas tu propio reino. ¿Cuál es tu propio reino? Tus propios intereses. Lo que a ti te beneficia, lo que tú quieres, no lo que quieren los demás, ni lo que quiere Dios de ti en cualquiera de tus roles, sino lo que tú quieres, buscando por lo suyo propio. Sin embargo, la Biblia dice, no busques lo tuyo propio, busca lo de los demás. Así que cuando alguien necesite algo de ti, bríndale el servicio que Dios espera que le brindes. Amén. Fue un gusto estar con ustedes en este estudio del capítulo 29 de Proverbios. Espero que esté siendo de mucha bendición. Todavía falta 30 y 31 que son excelentes. Y bueno, si es la primera vez que te conectas, te pido que nos regales un like y que te suscribas al canal, porque también de esa manera ayudas a este ministerio a poder llegar a más personas. Y pues también, si puedes, comparte desde el reto 1
a más personas, no importa que se congreguen en otro lado, esto no tiene nada que ver. Si tú no tienes congregación y quieres ser parte de esta iglesia Plan Familiar, eres bienvenido. Si tú tienes tu casa y estás aquí solo por estudio, por aprendizaje, por conocer y saber más, está bien. También te mandamos un beso y un abrazo, pero es bueno, siempre compartir la palabra de Dios es bueno. Y si tú estás buscando también iglesia, pues también estamos para servirte. Puedes seguirte conectando todos los domingos eh, a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. O si tú estás en la ciudad y quieres acudir a nuestra iglesia de forma presencial, puedes acudir, puedes pedirnos la dirección. Lo más seguro es que en el grupo de WhatsApp esté ya la ubicación, o puedes solicitárnosla. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp de este reto, que hicimos para este reto, puedes solicitarlo o integrarte, ¿sale? Estamos aquí para servirte y no olvides que Dios te ama y nosotros también. Nos vemos la próxima. Bye bye.